Así que bueno, ahí creo que los tienen arriba, además de a mí, a Mariano Blatt y a Ezequiel Seidenberg, ¿no? ¿Los ven, digamos, junto a mí o están dispersos por ahí? ¿Sí? Bien. Bueno, como les había dicho la vez pasada, se me ocurrió esto de hacer alguna entrevista, pensé en Mariano y en Ezequiel. ¿Por qué? Ante todo, porque son dos personas cuya actividad literaria me resulta interesante, me parece que son como representativos de lo que puede ser el estado de la cuestión en la poesía argentina en este momento. Eh, Están, lamento Mariano y Ezequiel, informarles por cumplir 40 años, lo cual me deprime por completo, porque para mí ellos eran como los jóvenes, digamos, eran, ¿no? Eh, Así que ya están llegando a la mitad del camino de la vida. Ya no son tan jóvenes. Y nada, hay como varias cuestiones en relación tanto a la escritura personal de ellos como a su actividad en torno a la escritura, como pueden ser la traducción y la edición especialmente, que me parece particularmente interesante para charlar y conversar un rato. Así que bueno, vamos a charlar un ratito, después los liberamos a ellos y hacemos un cierre. También pueden preguntar ustedes lo que quieran. Mariano Blatt nació en 1983, publicó varios libros, uno de ellos, Mi Juventud Unida, esta edición es la de Blatt y Ríos, reúne, creo que, bueno, la mayor parte de su poesía hasta ahora. Recomiendo mucho ese libro. Y, bueno, precisamente lo editó Blatt y Ríos, que es la editorial que él codirige con Damián Ríos, y que ahora está haciendo su incursión en España, a donde estaba viviendo Mariano desde hace poco. De hecho, yo no sabía que era así. Cuando le escribí me dijo que estaba viviendo en Madrid, con lo cual para él, en este momento, ¿qué hora es? ¿Qué hora es, Mariano? Y hola, las 11:30, bueno, o las 11 y los minutos que sean que es ahora. Bueno, bueno, así que gracias, Mariano, además de todo, por la hora en la que te distrajimos. Y Ezequiel Seidenberg es, bueno, poeta. Él lo dice en el libro que ahora les voy a mostrar, que es casi más conocido como traductor que como poeta, que su imagen es la de un traductor. Tiene este libro, además de algunos libros de él como Doxa y La lírica está muerta. eh, Editó hace un par de años este libro que se llama 50 estados, que tiene una bajada: 13 poetas contemporáneos de Estados Unidos, selección, traducción y prólogo, Ezequiel Seidenberg. No sé, Ezequiel, si se puede decir la verdad o no, no hay que decir. Bueno, si no duele hay que decirlo. Así que Es una adelante, especie Santiago. bueno, es una especie de falsa antología, podemos decir. De hecho, te cuento algo, Ezequiel. Creo que en algún momento yo estaba haciendo una antología, estaba planeando una antología de poetas de Estados Unidos con una amiga editora, que no sé si te llegó a contactar ella, y ella justo por en ese momento salió este libro, y me comentó muy entusiasmada los buenísimos poetas que habías descubierto y traducido, y etcétera, etcétera. O sea, se creyó el chiste. Después, bueno, descubrimos que son poetas de algún modo, que es un trabajo que hiciste, bueno, ahora podemos hablar un poco sobre eso, de invención o coinvención con poetas reales americanos, estadounidenses, de estos poetas ficticios, ¿no? Y me parece que en ese libro se puede leer también una especie de estado de la cuestión del cruce entre la poesía de Estados Unidos y la Argentina, y de algún modo cómo lee Ezequiel la poesía, ¿no? Así que bueno, ya lo hice por mail, pero estos libros están muy buenos. Bueno, les hago algunas preguntas a ambos, a cada uno, y después algunas conjuntas. Ezequiel, bueno, empezando por esta cuestión
de la traducción o de ser percibido como traductor. Vos tenés un blog que se llama saidenberg.com, donde traducís hace muchísimos años, creo que un poema por día, o no sé si publicás un poema por día, pero hay muchísimos poemas. ¿Qué cosas descubrís cuando traducís un poema y por qué te interesa la traducción? Qué pregunta, Santiago, muchas gracias. Hola a todos, estoy muy feliz con esta invitación y muy honrado de estar junto a Mariano, además, que es alguien a quien admiro mucho. La cuestión de la traducción diaria es más un ejercicio, te diría que terapéutico, que una reflexión demasiado orgánica. Tiene que ver con, en los últimos años, haber vivido en un lugar ligeramente hostil, como es Estados Unidos, dedicándome a hacer un doctorado, que es algo que me gustó, pero que me insumió muchísimo tiempo. Y era una manera de, digamos, el momento en que yo empecé a traducir todos los días fue una manera como de ponerle a mi vida esa pequeña felicidad diaria para arrancar, ¿no? Como una especie de inyección de alegría a la mañana para arrancar cada día. En efecto, esto empezó en 2005. Vos fuiste testigo de esos comienzos. Al principio, bueno, empecé a publicar unas traducciones en un arcaico blogspot y empezó a llegar gente a comentar y bueno, era la época de que existían los comentaristas anónimos. Y no sé cómo pasó tanto tiempo y yo sigo acá traduciendo, pero lo hago con mucho gusto y alegría y evidentemente, bueno, me fui formando como una idea sobre esa tarea que tiene más que ver con el oficio y con aprender procedimientos, aprender como posibilidades y menos que celebrar mi propio gusto. Yo hace ya tiempo que no traduzco por las cosas que necesariamente me gustan a mí. Sería, creo, de hecho, al contrario, traduzco contra mi gusto, ¿no? Como para encontrar formas que a mí no se me hubieran ocurrido de componer, de enfrentarse a un poema, etc., ¿no? Y también tengo como una idea muy, muy clara de querer abrir el campo y que la poesía deje de ser percibida como algo que solamente pueden leer personas que también la producen o que son iniciadas de algún tipo de aristocracia del espíritu, ¿no? Por eso también estoy tratando de abrir otros espacios que no tienen necesariamente que ver con el libro escrito y con la idea de la poesía como una especie de galería de autoras y autores célebres, ¿no? Más bien la poesía como una playlist interminable de poemas, ¿no? Poemas que pueden ser de autores con gloria o sin gloria, pero qué sé yo, por ejemplo, hay un tipo que se llama B.H. Fairchild que escribió un poema llamado Belleza, Beauty, que traduje, que me parece fabuloso, un poema sobre muy, muy a tono de la época, ¿no? Sobre masculinidades frágiles y demás, y el resto de su obra a mí no me parece demasiado valiosa, pero ese poema ya para mí justifica, ¿no? El hecho de prestarle atención a esa escritura y ponerla en una serie con otras escrituras que son valiosas o interesantes o demás, ¿no? En vez de decir, yo soy fan de, no sé, Montale, o no soy fan de nadie, me gusta la poesía. Me imagino que te sentís frustrado muchas veces con el resultado. ¿Algunas veces te sentís contento? Con el ¿Y resultado de que... por qué sería? De una traducción que haces. No, al contrario, siempre me siento contento, nunca me ¿Sí? siento ¿Siempre? frustrado. Sí. Ah, ah. Sí, no, me siento más frustrado con lo que escribo yo. Con la traducción es como sentarse delante de un piano y tocar. O sea, si no salió tan bien, bueno, no salió tan bien hoy, mañana saldrá mejor. En general me parece que igual nunca me arrepiento mucho de las traducciones. Sé que puede haber traducciones igualmente buenas o mejores o distintas, y de hecho hay una polémica ahora bastante interesante. No quiero acaparar tiempo de esta charla, pero No, estamos bien, no dale, sé si dale, dale. viste la polémica, primero en relación con Louis Gluck y con las negociaciones de Andrew Wiley con pretextos, y después ahora con Si la querés traducción. ponerle un poquito de contexto, digamos, bueno, quién es Sí, Louise Gluck, la ganadora del premio Nobel. Louise Gluck es una poeta Contalo vos. estadounidense, ganadora del premio Nobel muy recientemente, que tradicionalmente había sido traducida por la editorial valenciana Pretextos, una editorial legendaria que publicó desde, no sé, desde Mil Mesetas de Deleuze y Guattari
Agamben, hasta poetas como Luis Gluck, traducida por Mirta Rosenberg, y por Beverly Pérez Rego, por Albert Salas, por Abraham Grajera, por Eduardo Chirinos, puede ser, no me acuerdo, bueno, pero es una larga lista de traductoras y traductores, y ocurre que el día que ganó el premio Nobel, y había que renovar, digamos, los contratos, Andrew Wiley, conocido como el Chacal, un agente literario, decidió llevarlo, creo que a Galaxia Gutenberg, y romper el contrato con pretextos, bueno, no romper, no renovar el contrato con pretextos, y exigirles que destruyeran las existencias. ¿No? Eso es como un tema que últimamente ha sido como... ha estado en la atención pública, digamos, del pequeño mundo que yo habito, y que se escribió una solicitada y demás. Y en paralelo, el libro de Maggie Nelson Bluets, traducido por la poeta mexicana Isabel Zapata, fue publicado sin fines de lucro por Hamster, una editorial chilena, también revista, y bueno, ya empezaron las maniobras legales de los tenedores de derechos, pidiendo que lo bajen, ¿no? Como hay como todo un tema ahí, en relación con las políticas de la traducción, de qué manera circula, de qué manera se traduce, ¿no? Y a mí personalmente lo que más me obsesiona es esa idea colonial horrenda de los derechos mundiales, ¿no? Como que exista derechos mundiales, que significa que puede haber solo una traducción, ¿no? Qué horror que siempre, no sé, si vamos a traducir a Maggie Nelson siempre habla en argentino. Maggie Nelson, bueno, digo, Bluets esté en argentino, esté en mexicano, esté en boliviano, digo que cada traducción, digamos, tiene la marca de naturalidad, digamos, del habla de la que está hecha. Si yo leo una traducción española de Maggie Nelson, es una doble traducción, ¿no? Porque es Maggie Nelson, pero leída por un español. Y yo no, para mí eso, lo que para Maggie Nelson es natural, decir yeah, un español va a decir vale, yo voy a decir sí. Parece ridículo como querer fijar que haya una sola traducción y demás, pero bueno, es un tema que da para muy largo, no quiero irme por las ramas. Vos subrayás tu traducción, o sea, ¿qué considerás que sos? Muy argentino, moderadamente argentino, que tus traducciones, ¿no? Son... Yo, se- se- yo, yo creo que soy muy argentino, sí, pero digo, tampoco lo veo en términos nacionales. Yo traduzco como hablo No, en y cuanto al habla me refiero, obvio. sí, traduzco como hablo o como yo me imagino que ese poema estaría hablado. Eh, y gracias, José, Sandra, sí, son heterónimos de Ezequiel, o sea, míos. Eh, a mí me parece que la traducción es siempre local, que tiene que ser un fenómeno digo, que un poema traducido tiene que parecer un poema, tiene que ser un poema escrito en una lengua que existe o que uno inventa activamente, ¿no? Es decir, si es una lengua ficticia, digo, tiene que ser ficticia según unos parámetros que uno piense que son los mismos o que son equivalentes o análogos a los de la lengua ficticia que está creando la persona que escribió. Por ejemplo, el Jabberwocky, traducido por Mirta Rosenberg y Daniel Samoilovich, de Lewis Carroll, ¿no? Las palabras inventadas de Lewis Carroll equivalen a palabras inventadas que tienen un dejo familiar, ¿no? Porque siempre digamos, en lo distinto, en lo aparentemente otro, hay siempre una reminiscencia de lo que uno ya conoce, ¿no? Si no, no se lo puede reconocer. Y me parece que en ese sentido la traducción perfecta no existe porque no es necesaria. No es necesaria porque es otro poema, y es otro poema escrito en otras condiciones, en 2020, por un emigrado argentino en Brooklyn, leyendo la partitura de un poema de, no sé, de un poeta de Nigeria, por ejemplo, que es a lo que últimamente me está interesando mucho. Pero no me preocupo por la excelencia, sino como pensarlo como un ejercicio, como una alegría. Obviamente que soy fiel al original, pero fiel en un sentido de que trato de hacer el mismo poema, pero no de decir lo mismo. Quiero hacer lo mismo que ese poema hace en su lengua, en mi habla, pero es un ejercicio también privado, en cierto sentido. Tengo la suerte de poder compartirlo con otra gente. Bueno, vamos, no sé si es el otro lado del mostrador, pero al rol del editor. Quería preguntar, Mariano, digamos, cómo se vinculan el rol del poeta o persona que escribe, escritor, persona que escribe poesía, y el rol del editor que tenés en Lati Ríos. ¿Cómo resolvés eso? ¿O cómo vivís esa doble función? A ver, por un lado se vinculan
desvinculándose, en el sentido de que, aunque hay algunas excepciones, siempre tenemos la respuesta automática en Blat y Ríos de que no editamos poesía, de que no somos editores en el sello nuestro, ¿no? De que no publicamos poesía. Aunque hay algunas excepciones contadas de libros de poesía en nuestro catálogo, no publicamos poesía. Y un poco creo que es porque tanto Damián como yo somos poetas, y sabemos de las complejidades de la edición de poesía y no nos consideramos editores de poesía. Por otro lado, yo creo que hay una influencia en el hecho de ser poeta o de escribir poesía y la manera en que eso te hace leer narrativa, que es lo que nosotros publicamos. Yo creo que una de las cosas más valiosas que me dio la lectura de poesía y la escritura de poesía y el vínculo con la poesía y con los poetas y ser parte y ser poeta es el nivel de exigencia que me dio para poder disfrutar de una lectura de algo que no es un poema, pero a lo que yo le voy a pedir igual que me genere lo mismo que me genera la lectura de poesía. Es decir, una novela le voy a exigir para que me guste y para que la quiera publicar y para que la recomiende, que me genere cosas similares a lo que me genera la experiencia poética. Así que creo que va por ahí, por el nivel de exigencia cómo te eleva la exigencia con respecto a todos los demás hechos textuales u obras o literatura. ¿Te eleva la exigencia por la atención al detalle del lenguaje que tiene la poesía o por qué? Sí, puede ser por eso. Te eleva la exigencia porque vos, de vuelta, como poeta, como lector de poesía, como consumidor de poesía, lo que sea, tenés una relación con la calidad del lenguaje literario de la que después no querés, no te resulta fácil resignarte, no te resulta fácil conformarte con menos. Y sabés lo que se puede hacer con el lenguaje. Si te gusta la poesía, sabés lo que se puede hacer con el lenguaje, sabés a los niveles a los que puede llegar el uso del lenguaje, y bueno, lo querés para todo, sobre todo para los libros. Le hago una pregunta a Ezequiel. Te invitamos a participar en el Mundial de Escritura, como mencionaba, creo que Lara por ahí, y diste una consigna, era el Mundial de Poesía, ¿no? Era escribir con rima, un poema con rima que no fuera irónica. Entiendo que vos ponés mucho énfasis en la métrica, en la rima, en el aspecto formal. No sé si te sentís identificado con la etiqueta de formalista, si es que eso existe. Creo que obviamente siempre está la preocupación por la forma. Nada, a veces me da la sensación, a ver, confirmámela, que te puede llegar a molestar cierta poesía en la que no hay trabajo de métrica y rima. Y la pregunta finalmente sería si crees que más bien tendés a considerar, o esto que decías que te gusta, o lo que es efectivamente poesía, es algo que tiene que ver con un trabajo fuerte de la métrica y la rima, y que incluya la métrica regular, o no. No, a ver, me intriga y me divierte la pregunta porque supone que a mí hay un tipo de poesía que me irrita. Y la verdad es que no. Es una sensación, tal vez. Es una sensación que, no sé, que yo debo haber contribuido a crear de alguna manera, pero a mí no me irrita ninguna poesía. Yo consumo poesía muy diversa, mucho más diversa de lo que supongo que mi avatar personal, público, el fondo negro y las
no sé, mi persona virtual pueda dar a suponer. Es verdad que yo soy una persona con mucho, muy del oído, muy auditivo más que visual. A mí me da mucho placer, por ejemplo, fumarme un porro y escuchar música y escuchar los instrumentos y cómo los instrumentos vibran entre sí y como es esa, perdón, sé por el momento pro cannabis, pero bueno, la pandemia la verdad es que si no fumas porro no sé cómo haces. Eh, y es algo que a mí la dimensión del sonido me convoca. Pero yo leo, y de hecho hace mucho tiempo que ya no traduzco más forzándole una métrica a los poemas que están en verso libre. Me parece que son técnicas, ¿no? Técnicas que tienen una historia y que sí, efectivamente, hay una historia cultural, ¿no?, del verso libre como una respuesta liberadora frente a un corsé. Pero la verdad es que eso hay que ponerlo en tela de juicio, porque, qué sé yo, los raperos hacen de la rima un paroxismo, y vos dirías que un rapero es alguien que está más cerca de la innovación que una persona que expone poemas concretistas en una galería en el Soho, digo, por poner un ejemplo grueso, ¿no? Entonces me parece que hay que hacer explotar esa idea que tiene mucho que ver con una cosa gremial muy de la ciudad letrada, ¿no? Muy del momento de la literatura en un soporte muy gráfico, muy escrito, ¿no? El verso libre me parece que es impensable sin la imprenta. Sandra, es una influencia de que el sonido es hermoso, de que te acaricia los oídos, que son ondas que vibran y que te hacen parar los pelitos del oído. Lo de la lengua inglesa tiene otra sonoridad que es seductora, pero si yo supiera chino o ruso, seguramente también me estaría fascinado por la sonoridad, no sé, la calidad tonal. Si yo fuera Miguel Ángel Petreca, que me encantaría ser, por supuesto, nada, estaría fascinado con eso. La verdad es que lo último, digamos, para simplificar un poco esta cuestión, a mí lo que me gusta son las palabras. La poesía me gusta muchísimo y me dedico a eso, pero a mí me obsesionan las palabras. Entonces, un poco reaccionando a lo que decía Mariano, ¿no? La poesía tiene algo de un trabajo muy intenso con la palabra, ¿no? Aparte, la palabra es algo que es maravilloso, porque es de todos, ¿no? Es común y uno no tiene que pagar para usarla, como muy pocas cosas. Obviamente que hay siempre mecanismos que hacen difícil que ciertas personas accedan a ciertos discursos y podemos entrar en esa discusión en otro momento. Pero digo, uno con algo que es tan barato, y yo soy un poco Asperger, entonces me quedo obsesionado con las palabras, y eso me da un montón de placer. Y bueno, evidentemente la música es una parte de la materialidad de esas palabras, pero a mí no es que me gusta la poesía, me gustan las palabras, me gusta la novela, me gusta el discurso político, me gusta escucharlos a ustedes. Eso es lo que a mí me obsesiona. La métrica, no métrica, sí, son técnicas que me gustan porque me gusta la técnica. Y volviendo a lo de formalismo, sí, puede ser que me define como un formalista porque me copan cosas que son un poco de taller mecánico, pero creo que finalmente quisiera romper con la idea de que un formalista es un tipo de derechas, un conservador, y alguien que es un versolibrista es alguien que, no sé, que automáticamente tiene como un carné de afiliación al club de bienpensantes de la poesía. Y no, qué sé yo, no, la verdad no me parece que sea una distinción relevante para hacer ya. Ya me peleé por eso cuando era más joven, pero ahora no tengo más ganas de pelearme, ya estoy grande y nada, trato de tener la cabeza abierta. Mariano, vos tenés, bueno, como este libro, Mi Juventud Unida, en el cual ya hay una alusión al fútbol, que es un tema que casi que desde que te conozco, te convoca. Tenías un par de fotologs bastante famosos, que ahora va la pregunta después por ese lado, pero tenés como bueno, todo autor tiene una relación particular con la obra, ¿no? Con el conjunto de lo que escribe. Y vos pareciera que vas dándole como una vueltita a eso, ¿no? Editaste este libro 2 veces y en la segunda le agregaste cosas un poco. Vimos acá a Whitman y cómo fue reeditando eh, a lo largo de la vida, de toda su vida en varias oportunidades, Hojas de Hierba. Eh, y tenés también, al final, en este caso de Mi Juventud Unida, pusiste dos poemas que declarás que vas a escribir durante toda la vida. No sé bien cuál era la pregunta, pero
nada, ¿cómo vas pensando tu escritura? ¿La pensás en términos de obra, en términos de libro, en términos de poema? Sí, son como circunstancias. A mí lo que son circunstancias, o sea, se me dio así, eso de, por ejemplo, de que mi Juventud Unida tenga 3 ediciones. Digo que son circunstancias porque tienen que ver un poco con el modo de edición, de armar un libro de poesía, del modo en que yo escribí, en el modo en que empecé a circular, el modo en que logré ser publicado, que fue el primer libro que yo publiqué y el que por mucho tiempo fue mi único libro, se llamaba Increíble, que lo publiqué en el año 2006, una editorial que ya no existe más, que se llamaba El Niño Stanton, de Gerardo Jorge y Victoria Cócaro. Ese libro es un libro cortito, finito, como muchos de los libros de poesía que se publican. Se componía de 2 poemas, uno llamaba El fin de semana del tigre, el otro llamaba El paraíso, el espacio exterior, que eran 2 poemas que yo había escrito por separado, pero que juntos formaban un libro. A mí siempre me obsesionaba, quizás porque soy editor, la idea de libro, y qué es un libro, en el caso de vinculado con mi obra, como que siempre le tuve miedo, no quería publicar un poemario, no quería juntar, bueno, estos son los poemas que escribí en los últimos 6 meses, agarro borro este está más o menos, y elijo 4 o 6 y pongo, por nada particular, o sea, por un gusto propio, como siempre quiero que los libros que publico, míos, y de otros también, pero míos, sean un libro, que no sé qué es eso, pero que sean un libro, que parezcan una obra, que parezcan un libro, que tengan un sentido. Digo, no sé qué es eso, en realidad no es que ese sentido haya una definición, pero cuando lo veo me doy cuenta, esto es un libro, cuando veo esto son 7 poemas juntos, son cosas distintas, se arman de distintas maneras. Entonces siempre tuve esa obsesión de, bueno, publicar libros. El problema fue que publiqué uno solo, que era increíble. Después seguí escribiendo poemas, muchos, pero nunca armaba un libro, iba juntando poemas. Y publiqué algunas plaquetas, algunas ediciones, quizás no en Argentina, una en España, una en Guatemala, que era como, bueno, juntar algunas de mis obras y como que ahí justificaba, bueno, que circule mi material en un territorio en el que no está, entonces mando una selección de poemas que se repiten entre ediciones, pero nunca volví a escribir un libro de poesía todavía, desde Increíble, y me gustaría hacerlo en algún momento. El tema fue que después pasó tanto tiempo entre que yo había publicado Increíble, ya no se conseguía más, había escrito muchos poemas que no formaban un libro, mis poemas no se conseguían, no había manera de leerlos en papel de ninguna manera, y entonces como dije, bueno, es justo que juntar todos estos poemas de los últimos 10 años, ponerlos en un libro, dárselo a una editorial que tenga circulación, que tenga buena circulación, que se consiga en todas las librerías, y eso hice con Mansalva, una especie de poesía reunida, si se quiere, de mis últimos 10 años, de todos esos poemas que no estaban en ningún otro lado físico. Y así surgió, se formó mi Juventud Unida, que era eso, poesía reunida. Y lo publiqué también con la esperanza de sacarme ese lastre de llevar 8 años escribiendo poemas y no escribiendo ningún libro. Digo, bueno, ya está, publico todo esto, que de mi juventud, que hay muchos poemas que yo ya no estoy cansado de leer, que no quiero que me hablen más de estos poemas, que me los pidan más por Facebook. Entonces, nada, lo está ahí en ese libro y nada, no me jodan más con eso. El problema fue que después, el tema fue que ese libro se agotó rápido, al año ya se había agotado, y tampoco volví a escribir un libro. Entonces Garamón, el editor de Mansalva, me dijo, hay que reeditarlo porque ya no se consigue más, lo piden. Y como el libro está ordenado por años, ordené esos poemas en orden cronológico, todo lo que escribí en 2004, todo lo que escribí en 2005, en 2006, 2007, había pasado 1 año y medio desde que lo había publicado. Con Garamona dijimos, bueno, le agrego los poemas que escribí en este último año. Entonces fue Mi Juventud Unida, segunda edición, o edición ampliada, no me acuerdo,
que también empezaba obviamente a hacer un chiste con eso de que si era la juventud, cómo podía seguir siendo la juventud 2 años después. Después de ese libro se volvió a agotar en Mansalva, la segunda edición, y decidí sacarlo en Blatty Ríos porque mi experiencia con Mansalva era buenísima, era tan buena que yo, además de poeta, como soy editor, y sé que no son tantos los libros que se agotan muy rápido, con una tirada tan grande, que se venden tanto, porque se vendiera bastante, y dije, bueno, o sea, también lo quiero vender yo en mi editorial, o sea, si es un libro que se vende mucho, lo quiero vender yo, así que se lo saqué a Mansalva, se lo di a mi editorial y... ¿Tenías al agente Wiley? No, ¿tenías al chacal de agente? No. No, me tenía a mí mismo de agente, me tenía a mí mismo de autor, editor y agente, así que nada, me quedé con ese libro y otra vez volví a hacer el chiste de, bueno, pasaron 2 años, vuelvo a aumentar mi juventud, pero también para obligarme a dejar de hacer eso, le puse edición definitiva para esta vez sí ya no poder volver a publicar ese mismo libro agregándole poemas. Esa es un poco la historia de mi historia editorial. Y ahora estoy esperando a ver si finalmente escribo otro libro de poesía después de ya no poder aumentar ese libro. Y con respecto a los poemas del final, que son eternos, no son eternos, van a durar lo mismo que dure yo, también surgen como respuesta a algo que es parecido a todo este miedo, esta duda mía como poeta de nunca más escribir un libro, que era un momento en que tuve la duda, el miedo de nunca más escribir un poema, porque puede pasar, o sea, yo soy poeta, me considero poeta, escribí poemas varios, pero cuando termino el último poema que escribí, no sé si voy a volver a escribir un poema. O sea, de hecho me pasó, estuve mucho tiempo y nunca más sin escribir poemas y entró la duda, bueno, quizás ya está, eso fue todo, nunca más voy a escribir un poema. Puede pasar porque por la manera en la que yo escribo también puede pasar, que es como escribo cuando viene la inspiración, como es una cosa medio así, o sea, no depende de mí escribir un poema. Tuve una idea que me pareció buena, que era eso, bueno, si escribo un poema que lo estoy escribiendo todo el tiempo, que todos los versos empiezan igual, nunca no voy a estar escribiendo un poema, o sea, era como un truquito para sacarme ese miedo. Entonces empecé a escribir ese poema eterno, que todos los versos empiezan igual, que es el que se llama No es, que todos los versos empiezan con parece, y me liberó de ese miedo de nunca más ser poeta. Después le sumé otro que se llama Ahora y que todos los versos empiezan con qué, porque, bueno, no sé, porque nada, se me ocurrió ese otro. Después le había sumado otro tercero, pero no estuvo tan bueno y por suerte lo descarté porque si no iba a tener 3 poemas eternos, que iba a ser un poco mucho. Porque pues un problema que tengo con estos poemas es que también me chupan otros poemas, me absorben otros poemas, versos que podrían ser un nuevo poema, terminan yendo esos, me los termina comiendo esos poemas eternos y bueno, hay otro problema nuevo. ¿Qué cosa la inseguridad respecto de la propia escritura o de la propia condición de autor, ¿no? Ezequiel, un poco a vos creo que lo digo porque lo decís en el prólogo también a 50 estados, creo que a vos te pasa. Pasa lo mismo que dice Mariano, no he encontrado mecanismos tan eficaces ni tan bellos como los de él. La traducción diaria me parece que es una especie de sucedáneo de eso, de sentir que al menos si no voy a escribir un poema, me puedo meter adentro de un poema de otra persona todos los días y ver cómo está hecho desde adentro. Me gusta ese ejercicio. Y nada, como dice Mariano, si ya está, ya está. Y si no, bueno, yo creo que no es importante escribir mucho. Me parece que nada, que incluso las autoras y autores que yo más admiro tienen, no sé, 20 poemas que son increíbles, 15, 10, 1. No importa la cantidad, importa, me parece, hacer algo que realmente uno tenga ganas de hacer, ¿no? Yo escribí un poema por escribir un poema, por producir un poema, para que no es necesario, tengo que, no sé, vender una marca, ¿no? Qué sé yo, mejor traduzco un poema de alguien, pero
obviamente, si encuentro la manera, si encuentro como el procedimiento, ¿no? Para decir algo de una manera que a mí me gustaría leer, que me parece que agrega algo, que interviene críticamente en eso común que es la lengua, ¿no? Que es difícil intervenir sobre la lengua sin repetir de manera un poco sorda palabras que han sido concatenadas de esa manera una y otra vez. No digo que un poema tenga que aportar novedad, pero sí me gusta que haga algo con la lengua. Y si no encuentro la manera, bueno, pues tal vez nunca más encuentre la manera, o tal vez sí. Ojalá que sí. O tal vez nunca la haya encontrado, en realidad. Creo que uno, ¿no? Vive en su origen, la mayoría de aquellos que nos dedicamos o que tenemos esta idea de ser escritores, en su origen es porque nos gusta leer, ¿no? Y me parece que eso es lo que finalmente prevalece, ¿no? Se los pregunto, te pregunto también a vos, Mariano, ¿no? Bueno, uno va a tener una especie de relación con la literatura, a veces la parte de autor atravesada por todas las neurosis de la exposición, cerrar, hacerlo bien, hacerlo, o que no te salga, o que no venga la inspiración, pero sí lo que hay más sólido es como este amor por la literatura que te hace hacer otro tipo de cosas, tal vez. Sí, totalmente. Yo pienso, en mi caso, que soy autor, editor y lector, siempre pienso que de esas tres cosas la más satisfactoria obviamente es la lectura, ¿no? Por miles de cosas. Primero porque no depende de uno, porque ya está hecho lo que uno tiene que hacer para leer. También porque más allá de que cuando uno lee hace algo, pero digo, no, todo lo que hay para leer ya está ahí y uno nada, solamente tiene que leer. También porque no está ese miedo de que se vaya a terminar. De hecho, el miedo el problema es el otro, es al revés, que uno no va a tener tiempo de leer todo lo que quisiera. Así que esa me parece de las tres patas que me vinculan con la literatura la más satisfactoria. De todas maneras, la de escribir tiene un nivel de satisfacción mucho más intenso cuando ocurre, en mi caso, pero entiendo que que no siempre uno puede existir, digamos, no puedo estar todo el tiempo escribiendo un poema. Esto que decía Ezequiel, como que coincido, no hace falta escribir, o sea, yo simplemente quisiera volver a escribir un poema porque la satisfacción, la felicidad que me da haber escrito un poema no me la da nada, o sea, no me la da ninguna otra cosa en el mundo, ¿no? En mi vida. El hecho de como estar escribiendo el poema, darme cuenta que hay un poema, como escuchar el poema cuando está ocurriendo, cuando termina, cuando lo leo y está bueno, cuando digo tengo un nuevo poema, todo eso es incomparable, pero ocurre. Yo en mi caso los poemas míos los escribo en 10 minutos, la mayoría de las veces, o sea, los poemas más largos, en 30 segundos los más cortos, en 1 minuto, y son 10 minutos en 8 meses, o sea, todo el tiempo que uno está esperando por esos 10 minutos, ¿no? Sos muy de la inspiración, vos no crees que sentarse y escribir algo, lo que sea. A mí no me sale así, yo no es que no crea, o sea, creo que cada uno tiene su manera de escribir. A mí hasta ahora nunca me salió mucho la de sentarme y decir, a ver, bueno, vamos a escribir un poema. Creo igual también que hay una diferencia bastante grande entre escribir poesía y escribir otra cosa, entre escribir una novela que requiere un trabajo, una rutina. En el caso de la poesía o de la poesía que escribo yo, como la escribo yo, me aparece, o sea, nunca supe bien por qué, pero es como me aparece. No es que aparece el poema entero, por lo general aparece el principio, los primeros versos. Quizás ya viene rondando durante unos días, hay unas frases, o son versos, son alguna notita, pero por lo general aparece en un momento, sale, se escribe solo en 10 minutos y después se va. Y no sé cómo fue, pero fue. Pero esa es mi experiencia, creo que debe haber tantas experiencias de escritura como gente que escribió.
Le vuelvo un poquito a eso, a algo que mencionamos. Bueno, Ezequiel mencionó que empezaste a publicar tus traducciones y creo que algún poema tuyo también en un blogspot, en un blog. Y esto que dije también que Mariano, no sé si empezaste a publicar ahí, pero tenías estos fotologs. Uno era sobre un jugador, me acuerdo, Machín, que Gastón jugó en Machín. Argentinos y Independiente, y había otros que eran con fotos de hinchas de Argentinos Juniors, equipo del que evidentemente sos hincha, y abajo había textos, ¿no? Algo bastante extraño y novedoso para esa época, hoy totalmente superado, pero bueno, medio que ustedes nacieron a la época en la que uno empieza a publicar con las redes sociales, que en ese momento eran, hoy las vemos como precarias, pero eran esas más estáticas, pero se podía publicar instantáneamente, ¿no? Entonces la pregunta es cómo viven esa relación entre la literatura y las redes, digamos, ¿no? O cómo, quien quiere, que quiera. A ver, para mí, como dijiste vos, o sea, fue como empecé, fue como me lancé, fue como coincidió con el momento en que empecé a ser poeta. No sé, o sea, quizás empecé a ser poeta porque había una red social en la que publiqué y alguien me leyó y entonces no sé cuál viene primero, ni eh, ahora creo que ya, digo, es como pensar literatura y redes sociales es como pensar literatura y vida, es como, no sé, ya las redes sociales son parte de la vida de estos años en los que vivimos nosotros, así que, digo, no, la relación es tan orgánica como literatura y cualquier otro objeto del mundo o de la vida de las personas, de los autores. Eh, no sé cómo hubiera sido mi obra de haber nacido en otro momento, de no haber habido redes sociales, como son cosas más personales, aunque también digo, en mi caso me ayudó a vincularme con un montón de gente que terminó siendo importante en mi vida profesional, autoral, es decir, me permitió vincularme con mi primer editor, o con mis primeros editores, Gerardo y Victoria, me permitió vincularme con otros poetas de mi generación que no hubiera conocido quizás, o hubiera conocido de otra manera. Nada, pero es como tan orgánico como la vida para mí fue. Ezequiel. Sí, yo no creo que se pueda separar. Las redes sociales están acá para quedarse. Yo les debo mucho, para bien o para mal, porque, digo, si yo no hubiera tenido la fortuna de que personas encontraran la necesidad de leer traducciones que por algún motivo a mí se me ocurrió empezar a hacer, no hubiera podido, digamos, dar a conocer ni mi poesía, ni lo que hago, ni nada. En ese sentido, siento mucha gratitud y me siento muy afortunado de poder compartir lo que a mí me gusta hacer con otras personas, sabiendo que hay muchas otras personas que también traducen con solvencia. Digo, el hecho de que sea yo alguien que está traduciendo y que tenga alguna visibilidad como eso es un privilegio y una suerte de la que estoy muy agradecido. También veo las redes sociales como un trabajo, como una ficción, que a veces, como cualquier ficción, me cuesta y se me hace gravoso alimentar y sostener, ¿no? En el sentido de cómo construir un perfil público, estar activo, tener que mostrar un poco de tu vida. Yo soy una persona en realidad más tímida y más reservada y introvertida de lo que quizás me gusta dar a conocer. Pero lo que sí me parece es que no se puede intentar volver atrás, ni es deseable tampoco, ¿no? Esto es lo que nos tocó y bueno, ¿cómo hacemos lo mejor posible con lo que nos tocó? Tiene cosas fantásticas y otras cosas que tal vez en modos previos de circulación eran más agradables o más, no sé, más atractivos. Pero no soy nostálgico en ese sentido de querer volver a nada. De hecho, me da mucha curiosidad cómo va a ser más adelante, ¿no? Qué redes sociales nuevas van a aparecer y cómo, digamos, en esta lucha por capturar la atención de las personas,
¿Qué van a hacer las personas que están también fascinadas por las palabras y por las palabras que no necesariamente tienen un sentido, una utilidad persuasiva para venderle algo a alguien que no necesita comprarlo? A mí me gusta mucho ver cómo con Internet y con digamos, este pasaje, una especie de plataformas híbridas, como aparece una poesía como neoral, ¿no? Como donde la oralidad o la performance tienen una importancia fuerte. Me gusta, me parece súper valioso eso. Y me parece que esos trabajos, digamos, que entablan una relación crítica con los medios técnicos, son trabajos que siempre me van a interesar, ¿no? En ese sentido, lo que hacía Mariano a mí me parecía espectacular, ¿no? Como un pibe que tenía un fotolog y escribía esos poemas que eran muy distintos de lo que era la poesía de los 90, ¿no? La que había antes, ¿no? En la época de la generación anterior a la nuestra, ¿no? Como una cosa de, como dice Mariano, ¿no? Una cosa colectiva, de salir afuera, de que sea la tarde, la mañana, la comunión, la alegría. Eso en la época de los 90 neoliberales no había eso, ¿no? Y me parece que fue una bocanada de aire fresco, y las bocanadas de aire fresco que vendrán después, de otra gente súper talentosa que va a aparecer y va a seguir haciendo cosas muy hermosas con la palabra. Y eso creo que es algo que hay que celebrar con cautela, ¿no? Porque obviamente también está el extractivismo de datos, también está el securitarismo, digo, todo lo que ustedes ya saben sobre las redes sociales. Pero me parece que no sé, tengo una idea un poco ingenua, y siempre me gustó, por ejemplo, me gustaron los covers, ¿no? Me dedico a la traducción, me gusta buscar covers. Y una cosa que me fascinaba era buscar covers de gente ignota en internet que hacía versiones increíbles de canciones conocidas, pero que era gente a quien nadie conocía y que nadie iba a conocer, pero que sin embargo no tenía menos talento o menos valor que una persona conocida. Simplemente no había tenido las posibilidades o el marketing o la suerte, o como quieras llamarlo. Entonces aparecía alguien tocando un ukelele con un fondo de un dorm americano, con no sé, con un osito de peluche todo horrible, pero una voz que te morís. En ese sentido soy muy como ingenuo y tengo mucha fe en que va a venir gente súper talentosa a inventarse cosas nuevas con lo que hay. Y eso me gusta y es algo que celebro. Bueno, les hago la pregunta de respuesta imposible, contesten lo que quieran. ¿Cuándo se corta el verso? ¿O cuándo cortan el verso? Primero les contesto yo, que tengo menos herramientas, menos conocimientos técnicos que Ezequiel, seguro. ¿Cuándo corto el verso? Supuestamente cuando respiro un poquito en la oralidad, ¿no? Como cuando en la lectura oral del poema hay un corte. Pero me di cuenta muchas veces de que no es así, porque yo escribo un poema, después lo voy a leer en voz alta o en público, y no respetan el corte de verso, mi corte o la cadencia del poema. Después me enojo si alguien lo lee en voz alta y no está respetando el ritmo que yo pensaba, pero bueno, en realidad están respetando el corte de verso. Yo creo que es como si la respuesta es imposible, o sea, no te puedo decir cuándo se corta el verso, pero es obvio cuando se corta el verso, o sea, te das cuenta solo, te tenés que dar cuenta solo. También podés a veces elegir esas dos dimensiones, ¿no? De corte de verso, que son la de la oralidad, de cuando hay una pausa en la lectura, y otra es la forma que tiene el poema sobre la hoja, ¿no? El dibujo que hace el poema sobre la hoja, o la forma del poema, que también a veces corto los versos un poco por eso, o en todo caso reacomodo el corte de versos para que quede más lindo el poema en la hoja. O no sé si más lindo, como que tenga la forma a la vista que creo que el poema tiene que tener. ¿Ezequiel? Que no se corte sería la respuesta populista. No, pero también podría hacerte una respuesta como un poco más pretenciosa, que quería evitar, pero la voy a hacer igual. Me parece que, digo, el verso se puede cortar de muchas maneras.
se puede cortar o no cortar. Lo que sí creo es que tiene que ser relevante el corte, que tiene que aportar algo de sentido, que no puede ser un corte arbitrario, que el corte de verso tiene que marcar una pausa, tiene que marcar un énfasis, tiene que marcar algo que tiene que tener sentido, tiene que estar diciendo algo, no puede ser un accidente, no puede ser algo que uno se saca de encima, me parece que tampoco la musicalidad del verso puede ser lo que uno se saque de encima. De vuelta, hay estilos de composición, hay oídos distintos, yo corto los versos porque trabajo con métricas no necesariamente regulares, pero nada, por ejemplo, para poner rimas enfrentadas, si estoy escribiendo con rima, o para evidenciar ciertas palabras, o para esconder tal vez algún procedimiento que estoy haciendo. No hay una regla, y por suerte no hay una regla. Lo que sí me parece es que la elección de una técnica, la elección de una forma no puede ser no en un sentido prescriptivo, sino que nunca puede ser azarosa porque determina el resultado, determina el poema. El poema no se puede separar la forma del contenido, son lo mismo, están fundidas. ¿No? Si no, no funciona. O bueno, o tal vez para mí no funciona, pero algo por ahí sería la respuesta. Bueno, buena respuesta. Le voy a hacer una última preguntita, pero antes leer dos citas. Una de Mariano, del poema Cuando todavía no había celular, que dice: esos son más o menos los recuerdos que tengo. Los escribo acá porque que yo sepa, la poesía, lo que se dice la poesía, solo es posible cuando te falta algo o cuando algo se te está por escapar, ¿no? La poesía solo es posible cuando te falta algo o cuando algo se te está por escapar. Y Ezequiel, en el prólogo a 50 estados, cuenta que su primera lectura, una lectura que lo marcó y una escena que lo marcó fue la de Huckleberry Finn, en la cual Huckleberry Finn con $1 compraba una lista de cosas y que a él le había llamado la atención esto de que con $1 marcar un montón de cosas. Bueno, obviamente ya afectado, dice en ese momento de niño argentino por la inflación y la relación poética, podemos decir, de los argentinos con el dólar. Y después dice que leyó el libro y no encontró esa escena, por supuesto, ¿no? Dice, pero en retrospectiva me quedó la intuición de que tal vez traducir sea una forma de mostrar lo que siempre estuvo ahí a pesar de jamás haber estado, ¿no? Me parece que son dos definiciones de la traducción o de la poesía bastante afines, ¿no? Una, solo es posible la poesía cuando te falta algo, cuando algo se te está por escapar, y la otra, traducir, es una forma de mostrar lo que siempre estuvo ahí a pesar de jamás haber estado, ¿no? Algo que tiene... Whitman, vimos un poema de Whitman donde habla de lo elusivo, ¿no? De la poesía es como lo elusivo, lo que elude siempre el sentido. Entonces, nada, a mí aún como, bueno, yo, como saben, también, bueno, desde joven leo poesía e intento muy infructuosamente escribirla. Pero me sigue produciendo desconcierto, ¿no? Y es lo que traté de demostrar en estos 4 encuentros, que me fascina y no sé por qué, ¿no? Entonces, la pregunta sería, en parte la han respondido, pero bueno, para cerrar con ello, ¿qué le dirían a alguien, ¿no? Que la poesía les produce un desconcierto? A veces incluso de que lees algo y decís, esto es una chantada, esta boludez es el poema de la lista de compras de William Carlos Williams, o Mallarmé, con un golpe de dados, a Oliver Lazar, haciendo esa exploración, que no sabés qué leer, dónde, qué quiere decir, no sabés qué estás leyendo, ¿no? Esa sensación a veces de no saber qué estás leyendo. Bueno, a alguien que la poesía le produce un desconcierto, ¿qué le dirían? ¿Por qué ustedes creen que hay que leerla o por qué la leen? Y finalmente, ¿por qué les interesa a ustedes la poesía como género? Sobre todo esta poesía moderna, llamémosla, ¿no? Que se escribe hace 200 casi años, aparte de Whitman, Dickinson, etc. A ver, yo
algo que dijo Ezequiel en un momento, como él decía, a mí no me gusta la poesía, me gustan las palabras. Creo que tiene que ver con eso. O sea, sí, la poesía es una boludez, entre otras cosas. Es desconcertante, digamos. La poesía de lo que está hecha de palabras para mí. Yo creo que la poesía es algo que se hace con palabras, nada más. Eso es la poesía. Después la metáfora esa de decir que poético, algo que no es poesía, algo que es lindo, un atardecer, eso no es poesía. O sea, poesía para mí solamente se hace con palabras. Las palabras también es como, o sea, no sé, yo no soy lingüista, no entiendo nada, pero digo, como que todo lo que somos como personas, humanos, se debe a las palabras. Entonces, la poesía es el uso más libre, celebratorio, divertido, estúpido, gracioso, triste, melancólico, y las miles de cosas que uno quiere decir de las palabras. O sea, entonces es como fundamental a la esencia de lo que somos. Es lo más fácil de hacer, el arte más fácil de hacer, a la vez el arte más incierto, como tiene todas esas cosas, como viste que la poesía siempre es una cosa y la otra, o sea, todas las definiciones de poesía están bien, ninguna está bien, es como todo es eso, siempre la poesía es todo y es nada, como nunca es eso, no sé. Y es la incertidumbre, porque bueno, porque en el fondo de nuestras almas, de nuestra cabeza, nuestro espíritu, no sabemos qué somos, ni de dónde venimos, ni a dónde vamos, ni es el mismo misterio de por qué estamos vivos y qué es estar muerto, no sé, es todo. Buenísimo. Sí. La pregunta sería, ¿qué es la poesía? No, ¿por qué hay que leerla? ¿Por qué te interesa leerla? Eh, Sí, o qué es la poesía. Si querés contestar qué es la poesía. no, no, Sí. no, dices mientras clavas en tu pupila, mi pupila, tu pupila azul, como el poema de Becker. No, mirá, a mí me parece que, no me quiero poner solemne, pero hay algo de que da la lectura de poesía como entrenamiento de la atención o como de colonización de la atención que es muy útil para la vida. Y es cuando yo doy clases de poesía a estudiantes acá en Estados Unidos, bueno, el tiempo que me queda acá, que estudian biología o estudian ciencias de la computación, gente que nada, que hay que seducirla fuerte, porque hay que demostrarles que eso que yo les estoy ofreciendo es algo que ellos les puede servir. Entonces, no, les digo, bueno, fíjense, ustedes viven en un mundo que está bombardeado de mensajes hechos con las mismas técnicas, ¿no? Las mismas técnicas de la palabra que la poesía utiliza, pero la poesía las utiliza para el placer, para la alegría, para la crítica, ¿no? Para finalmente hacer un uso intenso y gozoso de algo común que son las palabras, ¿no? Para llevar más allá los límites de lo público de la lengua, ¿no? Para hacerla más pública, en un mundo que cada vez es más privatizado, ¿no? La lengua es lo que nos conecta con otras personas, lo que ensancha ciertos límites de lo público. Yo no tengo esa idea de la literatura como un lugar de lo exclusivo, ¿no? En ese sentido me parece que es un lugar donde siempre estamos negociando, ¿no? Una herencia que es común, que no es una herencia individual, que es una herencia que es de la lengua y que la vamos acrecentando y la vamos cuidando entre las personas que hacemos cosas con palabras, ¿no? Y por eso me parece más importante el acto colectivo de seguir buscando, de seguir explorando, de seguir jugando, de seguir divirtiéndonos, que ponerme a definir qué es poesía, qué es novela, qué es esto, qué es lo otro. En ese sentido, me parece que lo bueno que tiene la poesía es que en un momento donde nuestro lapso de atención está como súper colonizado por un montón de tecnologías que nos están captando la atención, te dice, puedo aprender una forma de prestar atención de una manera distinta, tal vez menos inmersiva, ¿no? Una novela te pide que te sumerjas. Un poema tiene esa cosa que te pincha, ¿no? Hay un texto de Charles Bernstein que se llama Artifice of Absorption, Artificio de Absorción.
Es un poco pretencioso el texto de Bernstein, pero eso que dice, ¿no? Del trabajo con la atención y de cómo un poema tiene que pincharte, ¿no? Tiene que por un lado absorberte y por otro lado descolocarte, que es un poco lo que Mariano y vos decían, me parece que es útil en general para leer cualquier cosa, no solo un poema. Y eso me parece que es bueno, necesario, lindo, divertido para todos. Bueno, les pedí en 5 minutos, va un poquito más de una hora. Debería hacerles esta pregunta en privado, pero tienen unos minutitos más para a ver si alguien quiere preguntar algo o si se tiene que ir, díganmelo. Sé que es medio una pregunta con la pistola en la cabeza, pero no sé, Mariano, si realmente No hay problema. ¿Sí? Bueno, sí, claro. ¿Alguien, un par de preguntitas que quieran hacer? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Siempre hace preguntas. ¿No quieren hacer alguna? Nos quedamos mudos. Sí. Muy lindo escucharlos. Muchas gracias. Bueno, buena idea sería hermoso, de Sandra. Si quieren leer un poema propio, ¿tienen ganas? Seguro. Dale, sí, obvio. Gracias. ¿Vos tenés a la mano, Mariano? Yo tengo que buscar. No sabía que iba a ir. Yo tengo que buscar, pero lo encuentro rápido. A ver, mirá. Dale. Está todo en internet. Sí, está todo en internet, pero a ver, no sé. Lo que me pasó, yo soy muy, como dije, soy muy poco productivo escribiendo, cada vez menos. Pero este año, durante el confinamiento, escribí bastante, no sé, no escribí bastante, volví a escribir más de lo que escribí, así que podría leer alguno a ver de lo que escribí. Buenísimo. Bueno, no sé, también una noche en el confinamiento, soñé, cuando todavía estaba en Buenos Aires, vivía, mi casa en Buenos Aires quedaba muy cerca de por donde pasa por abajo uno de los arroyos, que es el arroyo Vega, que están entubados, y tuve un sueño como muy profundo y muy intenso con el arroyo. Y siempre me obsesionó un poco el tema ese de los arroyos que están por abajo de Buenos Aires, qué sé yo, bueno, no sé. Y le escribí este poema que tiene que ver con eso, en un punto. Después investigué o me llegaron cosas de como que existe una rama de algo que se llama la psicogeografía, que tiene que ver con cómo el ambiente, la geografía te influye en tu psique, en la psique de las personas, y en particular hay como un teórico inglés que dice cómo los arroyos que están entubados y que pasan por abajo de las ciudades, o sea, quizás vos vivís sobre un curso de agua que está, un río que pasa por abajo tuyo y que pasó por ahí durante miles de años, y cómo eso te afecta. Y este poema se llama Vengo a proponerles un proyecto urbanístico. Expropiar la traza de la avenida Juan B. Justo y desenterrar el arroyo Maldonado. Repetir la operación con la cuenca del arroyo Vega y con la de todos los arroyos privados de la luz del sol. Medrano, Vega, White, Maldonado, Radio Antiguo Ugarteche, Boca Barracas, Ochoa, Elía, Erescano, Sildañez y la Razábal Escalada son las cuencas que componen el régimen hidráulico sobre el cual se asienta nuestra ciudad, según un artículo del diario La Prensa. Que broten en sus lomadas de nuevo las plantas, yuyos, yuyales, pastos y pastizales. Que canten los niños en concordancia con las aves. Que naden los peces y que naden las personas. Finalmente, que el tiempo retroceda y abandonemos la ciudad. Vengo a proponerles un proyecto urbanístico de difícil concreción. Algunos dirán que es imposible, pero lo mismo dijeron ya tantas veces, y en rigor no era imposible, simplemente era fantasía, pura y dura,
ensueño cristalino de miles de años atrás. El tiempo que antecedió a este poema ha terminado. A partir de ahora, todo el tiempo le habrá venido después. Bueno, no sé cómo se aplaude acá, pero... Gracias. Muy bueno. Gracias, Mariano. Hermoso. Muy lindo. Gracias. ¿Sabes que justo hace un tiempo en Twitter apareció alguien que proponía eso y que mostraba un caso, creo que en Seúl o no sé dónde? Hay una cuenta que yo empecé, hay como un movimiento, de hecho, mundial, y hay como casos de desentubamiento de arroyos, como saneamiento de ríos que cruzan las ciudades, y como hay un montón de casos. De hecho, ahora donde vivo, acá en Madrid, está el río Manzanares, que es una cosa que se recuperó hace 10 años. Hace 10 años iba entubado, lo desentubaron al río Manzanares y ahora hay como cambió toda esa zona de la ciudad. Así que sí, es como algo que existe. Qué loco esto de que pensaba cuando me enteré que vos vivís en Madrid. La otra vez hice un ciclo de charlas por el Mundial de Escritura anterior y eran con Margarita García Roballo, colombiana en Buenos Aires, Alejandro Zambra, chileno en México, y Ariana Harwicz, argentina en París, ¿no? Y la única que vivía en el lugar de origen era Josefina Lisitra, y ahora ustedes dos también. No sé si hay obviamente una cuestión con la poesía, y no sé si llamarlo exilio, pero vivir afuera, como diría Foucault. Ezequiel, ¿quieres decir? Sí, voy a leer un poema inédito de un libro que espero tener Me terminado encanta que lean inédito. en los próximos... Perdón que te interrumpí. ¿Cómo? No, ningún problema. Que espero de los próximos 30 años haber terminado. O sea, no sé si es un libro infinito como el de Mariano o son poemas infinitos, pero ciertamente estoy tardando mucho de un libro que se llama Rimas. Y este poema está dedicado a Mirta Rosenberg, que fue una poeta, traductora, gran amiga, maestra. Y en cierto sentido es un cover de un poema de ella que se llama Una elegía, que les recomiendo muchísimo. O es un poema que dialoga un poco con ese poema de Mirta. Y se llama Si el temor es materia. Si el temor es materia y es matriz de una vida, arrimarte a la muerte para imitarla, Mirta, es dar matiz a un arte que sin dádivas adrede no pide ni se pierde. Y de esa artesanía no te fuiste todavía. Estimarla es timarla. Es cosa seria, aunque tenga su chiste. Es una treta no del todo artera, la travesura triste de tener que sentarte para erguirte un poco más en tu tarima, Mirta, para asomarte alerta, para traer, izar hasta la letra lo que reposa áspero en la raíz de tu árbol de palabras, pero esa agricultura todavía te dura. Ahora que descansa tu labranza, se vuelve labor ruda recordar lo que resta de la aspereza tersa de tu estar al filo de las cosas. Al fin y al cabo, Mirta, crece un monte de rosas al final de tu nombre y de tu vida, y tu boca, que ritma porque piensa, siembra espina. La cortante corola que templa y da color a tu poesía. Y porque no te fuiste del todo todavía, sé que te irritaría tanta jardinería. Darme otra madre nunca fue tu idea, más bien un accidente de la dieta compartida. Fuimos mamíferos del mismo diente y afirmemos que ahora, por acción de la cocina, después de tu partida es evidente que esa herencia se me quedó en la encía y rota, medra, Mirta. Todavía tu secuela es mi escuela. No tenías que irte para que me atreviera a traducirte. Muy bien, muy bueno. Hermoso, Ezequiel. Muchas gracias. Muy conmovedor. Y bueno, me parece que es una aplicación de la consigna que diste. Sí. Eso está hecho con anagramas y con grupos de consonantes que son complementarios, porque por ejemplo tenés la D y la R que son
y la T y la L, ¿no? que tienen el mismo punto de articulación, pero rasgos distintivos distintos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vos decís la P y la R es una bilabial sorda y una líquida, que tiene un rasgo determinado, pero la B y la L tienen otro, entonces te riman, pero no te riman como siempre, ¿no? Es como tratar de llevar la rima hacia un lugar menos de sonsonete o menos de automático. También por eso los anagramas, ¿no? Acción, cocina, bueno, hay un montón de... Está todo hecho así el poema, con ruiditos, ¿no? Pero a Mirta también le gustaban esos juegos de palabras. Bueno, la verdad que vos me has dejado, y los dos me han dejado sin palabras. Se suponía que yo iba a hacer un cierre, pero la verdad que creo que digamos, qué mejor cierre que haber escuchado como estos poetas vivos después de haber leído algunos poetas muertos que siguen sonando. Me parece que escucharlos, tanto lo que piensan como su poesía leída, es un excelente ejemplo de cómo es que funciona la poesía, por qué funciona la poesía, ¿no? Como en ambos casos, ¿no? Hay algo que tiene que ver con el sentido también, obviamente, muy obviamente en el caso de Ezequiel es mucho más obvio la cuestión emocional, digamos, pero bueno, en este poema Mariano también la había, y en muchos otros Mariano también lo hay, y también, bueno, eso, lo que dijo Ezequiel, ¿no? Como, además de eso está la forma que es indiscernible del contenido, ¿no? Es, bueno, esta especie de pasión por expresar la experiencia humana a través del lenguaje, que no es ni más ni menos que, como dijo Mariano, lo que nos hace seres humanos. Eh, y, bueno, nada, que me parece que la verdad que yo no voy a tener palabras. Si los dejo ir a Mariano y Ezequiel y les hablo 5 minutos, no va a ser más eficaz que lo que escuchamos recién. Así que bueno, este recorrido por la poesía, un poco abuelo de pájaro, termina así. Les di ahí todos esta pequeña selección de poesía argentina de los últimos 50 años, que en realidad podría tener otros nombres, pero creo que refleja bien por ahí las distintas tendencias que hubo y que hay en la poesía argentina, y que me parece que se relacionan muy claramente, ¿no? Que el poema de Perlonger podía tener una relación con cierto barroquismo que podíamos encontrar en Neruda, pero también con el estilo de poema largo de Whitman o Ginsberg. Y así creo que pueden encontrar los vínculos o los poemas de Leónidas Lamborghini y también los de Susana Tenon pueden relacionarse, por ejemplo, con los de Nicanor Parra y la antipoesía, ¿no? Esto de la antipoesía y la poesía como una tensión que atraviesa a toda esta poesía moderna, ¿no? La que trae elementos no tradicionalmente relacionados con lo poético y la que en cambio busca así el adjetivo, la metáfora y otros recursos que uno vincula más intuitivamente con la poesía. Bueno, nada, creo que eso lo pueden ver y leer en los textos que les pasé. Así que bueno, muchas gracias, un honor, un lujo total, la verdad. Me encantó charlar con ustedes, además de que hace años, en algunos casos se queda años, y Mariano, bueno, nos hemos visto más, pero tampoco tanto. Así que bueno, muchísimas gracias a los dos, buenísimo, y gracias a todos, bueno, por estar, escuchar y también participar. Muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias. Gracias, un regalo. Gracias. Un regalo para el oído. Gracias, Mariano. Santiago. Gracias. Mariano, gracias, Ezequiel. Ezequiel y Mariano, tremendo lo de ustedes. Espectacular, gracias. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Muy bueno, chicos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Nos vemos. Gracias. Chao. Adiós. Hasta luego.